Jueves 5 de marzo, tuvimos de las 8 de la mañana la tercera reunión para el caso de personas desaparecidas. Yo leo escucho cada uno de los casos, porque estas son las cosas más graves para nosotros. Yo no sé qué haría si un hijo mío desapareciera, Dios no quiera, por Dios. O sea, no sé qué haría, pero entendemos muy bien la desesperación de esas familias. Se ha avanzado muchísimo, esta es la tercera reunión cada 6 meses. Antes no había información, antes no había unidades especializadas, antes había indiferencia, indolencia. Era el Estado burgués. Dependía, como bien lo expresó un padre de familia, del peso de la carpeta. Si la persona tenía influencia política, económica, social, periodística, se atendía el caso. Si no, créame que hasta se maltrataba a la gente. Todo eso está cambiando, falta por cambiar. La mayoría, sinceramente, de las críticas, que son cada vez menores, todavía se centran en fiscales y jueces, es decir, el sistema de justicia, no en la labor de la policía, de nuestros servicios de apoyo social, en la labor del Ejecutivo. Sin embargo, pues nos sentimos corresponsables de todo esto. Lastimosamente en esto, qué barbaridad, ¿no? Da pena decirlo, ¿eh? Pero también ya empieza la politiquería, ciertas asociaciones. Yo no me voy a preocupar de las asociaciones. Hasta el Telégrafo publicó: Correa atiende a las asociaciones de desaparecidos. Yo no voy a atender a ninguna asociación. Yo voy a atender los casos, a esos padres que perdieron a un ser querido, a esa familia que le falta ese ser querido. Vamos a atender directamente porque ya está la mano negra de la politiquería por ahí metida. A tal punto que Diario La Hora publica al día siguiente: familiares desaparecidos exigen a Correa agilidad. Es una compañero. Pregunten a los familiares de desaparecidos que participaron. La inmensa mayoría con una gratitud muy grande por todo lo que estábamos haciendo. Señor presidente, se nos está acabando la paciencia, fíjense la grosería. Eso dijo ayer José Rodríguez, uno de los representantes de los familiares desaparecidos, que ayer se reunieron por más de 6 horas con el presidente Rafael Correa en el Palacio de Gobierno. Esto publica este Pasquín La Hora. Son promesas incumplidas, trámites que no avanzan, insistió el delegado. Pues resulta que el delegado ni siquiera estuvo en la reunión. No sabemos quién es este señor José Rodríguez. Y esto es lo que publica este Pasquín como Diario La Hora. Ya ordené a SECON que, utilizando la ley de comunicación, obliguen a rectificar este Pasquín. No vamos a permitir que se haga politiquería hasta con el dolor más grande, como es el de nuestros desaparecidos. Basta de esta prensa tan corrupta y tan falta de... Ni siquiera sabemos quién es este tipo, pero lo ponen como portavoz y, señor presidente, se nos está acabando la paciencia, amenazando. Son promesas incumplidas también de que no... Esto es mentira. Si hubo críticas, sobre todo fue al sector judicial, y la inmensa mayoría de familiares desaparecidos, pese a su dolor, reconociendo lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo el gobierno. Y este señor ni siquiera, no sabemos quién es, no sabemos ni siquiera quién es, pero así es como se manipula a la gente. Basta a rechazar todos a esta mala prensa y a la politiquería, hasta con las cosas más sensibles. La verdad es que son para mí las reuniones más duras que tengo, verdaderas tragedias, ¿ya? Pero ahí estamos solidariamente, arrimando el hombro y haciendo lo que se puede hacer. Se ha avanzado. Póngame por favor el PowerPoint. Por ejemplo, ya existe... ¿Cuál es la siguiente lámina que tenemos aquí, por favor? ¿Ya? Bueno, quiten esto, que todo esto es mentira. Compromisos cumplidos. Tipificación en el Código Integral Penal de la desaparición de personas. Ya está cumplido. Creación de un plan integral para casos de personas desaparecidas. Bueno, es lo que se ha construido, por ejemplo, recompensa para personas que den datos. Ya se ha descubierto paraderos desaparecidos en base al programa de recompensas. Seguimiento de casos, apoyo a familiares desaparecidos, habilitación de la línea 1800 delitos para casos desaparecidos, campañas por medios de comunicación que les mandaba hace un momento. Qué pobre presentación, ¿eh? Porque se ha hecho mucho más. Se ha hecho mucho más. Ya existe base de datos informatizada sobre desaparecidos. Antes no teníamos ni siquiera el total de casos. Eso se tiene que cruzar con la base de datos, esto es doloroso hablar, pero es necesario, de cadáveres que entran a las morgues, hospitales, que antes no se tenía. Entonces, yo buscaba una persona, por otro lado había un cadáver, pero no tenía noticia, eran los familiares que tenían que ir de hospital en hospital, de morgue en morgue, para ver si ahí no estaba su ser querido. Eso va a ser cosa del pasado, porque todo va a estar
informatizado, compatriotas. De igual manera, se hizo la Unidad Especial de Personas Desaparecidas, la DINASEP, me parece que se llama, en la Policía Nacional, y de igual manera la Unidad Especial de Personas Desaparecidas en la Fiscalía del Estado. Esto para evitar la rotación de fiscales, que era uno de los grandes males, etc. En fin, se está avanzando rápido, mucho, pero obviamente falta mucho por hacer. Y lo más importante, es imposible, esto pasa en todos lados, pero una de las más grandes tragedias. Ojalá que cada vez sean menores los casos de personas desaparecidas. ¿Por qué no me pusieron esto, compañeros? Acciones realizadas. A ver, póngame la anterior, vamos. A ver, resúmenes de casos. 50 casos, 68% están en investigación. 27 casos, 20 personas han sido localizadas sin vida. 5% de los casos, 4 casos, gracias a Dios, ha sido localizada la persona desaparecida con vida. Método de localización, 4%, un caso plan de recompensas, 4% un caso contacto telefónico, decadactilar, estas son pruebas dactilares, 13%, 3 personas, ADN, 79% de los casos, 19 personas. Esto es importante, compañeros, porque la prueba de ADN, decadactilar, ahora se puede hacer en nuestro país gracias a los nuevos centros forenses que tiene la Fiscalía y gracias sobre todo al laboratorio de criminalística que existe en Quito. Se está construyendo otro en Guayaquil. Antes teníamos que mandar las pruebas a Colombia, pruebas de ADN, etcétera. Ahora de Colombia nos mandan para hacerles pruebas nosotros. Así es como está avanzando el país. Entonces todo esto ha avanzado. Sigamos. Acciones realizadas, creación de unidades especiales, lo que le decía, Fiscalía, Policía Nacional, diligencias investigativas. Ahora se da seguimiento. Los familiares, se les enseñó un software, una página web donde ellos pueden poner cualquier observación y enseguida la autoridad responde. Por ejemplo, que no se mueve el fiscal, que el investigador del caso no se apresura, que no se han hecho las investigaciones debidas. Antes esto pasaba desapercibido y era increíble. Asesinatos o desapariciones 2 años y no se hacía una sola diligencia y nadie se enteraba. Ahora esto va a ser cosa del pasado, va a ser imposible. Y por supuesto, si alguien se atrasa, como ya se ha hecho con este caso que le estoy diciendo es en verdad, 2 años, un cabo de la policía no hizo ninguna investigación con respecto a un caso de desaparición. Esos malos elementos de la policía han sido sancionados con la separación de la institución y eso no excluye responsabilidades civiles e incluso penales. No vamos a permitir esta indolencia, compañeros. Dentro de las acciones realizadas, que fueron parte de los compromisos, el apoyo psicológico, social, legal, incluso económico, ver si le conseguimos un trabajo. O sea, a mí me pasa esto, le insisto, yo me olvido de presidencia, economista, de cátedra, de todo, y me dedico a buscar a mi hijo. Pero ¿cómo sostengo a la familia? Hay que pagar abogados, esos eran unos problemas que pasaba la familia de desaparecidos. Además del dolor de tener un desaparecido, quebraban materialmente, tenían que dar su trabajo, no les daban permisos, etcétera. Entonces estamos tratando de dar todo el acompañamiento, buscarle un adecuado puesto de trabajo, acompañamiento legal, social, psicológico. Como les decía, se ha puesto importantes sanciones disciplinarias por incumplimiento y negligencia en su función a investigadores, fiscales y servidores públicos en general. No permitiremos más indolencia, que la vía le contestaban a los padres desaparecidos. Su carpeta no tiene suficiente peso, es decir, no tiene suficiente palanca. Ojalá nunca más ese país la palancocracia, que es corrupción. En la Revolución Ciudadana debemos vivir el país de los derechos. Por derecho, ¿no? Se tiene que investigar el caso de una persona desaparecida. No por favor, no por concesión, no por dádiva de alguien, compañero. Serán sancionados todos esos servidores que no cumplan a cabalidad sus funciones en general, pero sobre todo en el caso de los desaparecidos. Y como les decía también, creación de un sistema unificado de información, base de datos de todos los casos de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, ni siquiera teníamos eso. Esto se va a cruzar con la base de datos de todas las morgues, hospitales, las personas que fallecen no identificadas, cosa que el investigador y el propio familiar, sin moverse de su puesto, a través de estas bases de datos, podrá ver que, Dios no quiera, o sea, si una persona desaparecida hay un cadáver que coincide con esos rasgos, que puede ser su familiar. Y también lo que les decía, la plataforma de seguimiento en línea. Los familiares con una clave pueden ver el estado. No todo se puede decir, de acuerdo con la ley,
¿cómo se llama? La indagación previa a la fiscalía es confidencial, pero sí pueden saber las indagaciones que se han hecho, que se tomaron las huellas dactilares, que se reconstruyó, hizo la reconstrucción de los hechos, etcétera. Y si no avanza eso, el propio familiar, como le decía, pueden poner una nota, falta esto, no se mueve esta persona, etcétera, y enseguida el supervisor del caso tomará las medidas correspondientes. Es decir, compañeros, se ha avanzado y mucho. El propio presidente cada 6 meses se reúne y escuchamos cómo avanzan cada uno de los casos. Sin embargo, ustedes ven pasquines como La Hora tratando de dañar todo. Este es el peor de los pasquines, ¿no? Eso le llaman libertad de expresión. Cita a un tipo que ni siquiera estuvo en la reunión, que se les está acabando la paciencia y exigen. Esa no es la forma del nuevo país. A exigirnos todos, a unir el hombro para resolver este grave problema de los desaparecidos que no ha sido creado por este gobierno, que en todas partes se da. Dios quiera que cada vez menos en nuestro país por los sistemas de seguridad que tenemos, y si se llega a dar, que los familiares de los desaparecidos tengan todo el apoyo y el caso se resuelva, ojalá con final feliz, lo más pronto posible, pero se resuelva, porque incluso esa incertidumbre, no saber si el familiar, el hijo, el padre, el hermano está vivo o muerto, es realmente un infierno en vida. Todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad a los familiares de los desaparecidos del Ecuador.